Característica ángulo-potencia, máquina sincrónica de rotor cilíndrico. Supongamos que tenemos una impedancia de acoplamiento entre la tensión E1 y la carga de tensión E2. Entonces la potencia P2 será el producto de la tensión E2 por la corriente por el factor de potencia o el coseno de Φ2. La corriente I se puede hallar mediante la diferencia de tensión E1 menos E2 entre la impedancia de la línea de acoplamiento. La corriente, al ser sustituida por los valores angulares y de impedancia, podemos hallar finalmente la componente que produce potencia activa, que es I coseno de Φ2. Cuando R tiende a ser 0, la reactancia tiende a confundirse con la Z o adquirir el mismo valor de la Z. Y Φ2 tiende a ser 90 grados. Eso implica que la potencia 1 es igual a la potencia 2 porque la resistencia ha desaparecido. En ese caso, la potencia P1 y P2 se expresa como el producto de la tensión E1 o la tensión E2 entre la reactancia X por el seno de delta. Y cuando delta es 90 grados, P2 es máximo y su valor es P2 máximo igual a E sub 1 por E sub 2 entre X. Efecto de los polos salientes. A. Ondas de flujo y fuerza magnetomotriz. Máquina sincrónica de polo saliente. 1. Primer caso, cuando la IA está desfasada a 90 grados con respecto a EF. Notamos entonces que la onda de flujo aportada por la armadura tiene el valor de Φ a R, es la de color azul. La del campo principal, la ΦF, expresada, distinguida aquí con color rojo, y la resultante es la de color verde, que tendrá pues, como la onda de armadura está en contraposición a la del campo principal, la resultante será la diferencia entre ellas. Visualizamos al lado derecho la suma vectorial de los flujos. Segundo caso, cuando la IA está desfasada un ángulo en retraso con respecto a EF. Ahora observamos que la onda roja está separada de la onda azul y la resultante, la suma de ellos, es la onda verde, que no tiene una forma característica o parecida a la del flujo principal y a la de reacción de armadura. Al lado derecho observamos la representación vectorial de la situación, donde observamos que la corriente I sub A se descompone en una corriente de cuadratura IQ y una corriente de eje directa ID. La de eje directo produce un flujo de eje directo y la de cuadratura un flujo de cuadratura. Y estos dos flujos son los que van a originar la de reacción de armadura, la cual será sumada a ΦF para producir la resultante. Tenemos que ID crea el flujo fundamental AD y Q crea el flujo fundamental AQ. Generadores en paralelo. Para satisfacer la demanda de potencia de un perfil de carga se hace necesario acoplar varios generadores en paralelo para los altos consumos de potencia y pocos generadores para los bajos consumos de potencia, con la finalidad de dar confiabilidad al servicio y bajar los costos de operación. Para que dos generadores se puedan acoplar en paralelo, debe cumplirse las siguientes condiciones: que el voltaje del generador 1 sea igual al voltaje del generador 2, que la frecuencia del generador 1 sea igual a la frecuencia del generador 2 y que las ondas de voltaje del generador 1 y las ondas de voltaje del generador 2 estén en fase, es decir, que se puedan acoplar, que no haya diferencia de voltaje entre una y la otra. Tenemos entonces que para la carga
La potencia de carga es la suma de las potencias activas que aporta cada generador, y la potencia reactiva de la carga es la suma de las potencias reactivas que aporta cada generador. La corriente de la carga será la suma de las corrientes del generador 1 y el generador 2, y las potencias reactivas de el generador 1 y el generador 2 serán la potencia reactiva de la carga. Corrección del factor de potencia. Un triángulo de potencia puede deformarse aumentando únicamente la potencia reactiva Q y permaneciendo invariable la potencia activa P. Vemos el caso de tres triángulos de potencia, donde P permanece invariable, pero Q pasó del valor 1 al valor 2 y del valor 2 al valor 3. Y en ambos casos observamos un aumento de potencia aparente en el triángulo S2 y S3. Como el voltaje V es constante, entonces significa que ha aumentado el valor de la corriente I2 e I3. Entonces tenemos que Q3 es mayor que Q2 y Q2 es mayor que Q1. S1 es menor que S2 y S2 menor que S3. Y como el voltaje constante, entonces I sub 3 es mayor que I sub 2 y sub 2 mayor que I sub 1. Dado que P es igual a S por el coseno de Φ, si S aumenta y P permanece constante, se concluye que el coseno de Φ1 es mayor que el Φ2 y mayor que Φ3. Y como el factor de potencia Fp es igual al coseno de Φ, este planteamiento nos lleva a concluir que se requiere más corriente para producir la misma cantidad de potencia activa, la cual es la que aprovecha el usuario y por la cual paga su consumo. El factor de potencia a nivel de usuario se establece en 0.8 a 0.85, y para mantener este factor de potencia se le añade potencia reactiva Q de signo contrario a la instalación o red eléctrica que presenta bajo factor de potencia. Observamos en este dibujo la representación de una instalación eléctrica y su triángulo de potencia. Finalmente, observamos que el triángulo de potencia corregido P mejorado es igual a la P activa anterior de la instalación más la P del motor, y la Q mejorada es la diferencia de la Q anterior menos la Q del motor. La potencia del motor es la potencia de salida del motor más la pérdida del motor, y el ángulo de factor de potencia del motor y S del motor determina su capacidad. Cuando el motor sincrónico está sobreexcitado, IF, que es grande, y este no desarrolla potencia en el eje o salida, se le llama condensador sincrónico.